Pues mis hermanos, sean bienvenidos, bendecidos a este cuarto de videoconferencia. Saludos a todos los hermanos de los distintos lugares y países. Reciban grandes abrazos, muchas bendiciones, mis hermanos. Y pues hoy vamos a compartir el tema que yo tengo por título Los híbridos. Y bueno, es un tema que ya se volvió una actualidad cuando años atrás pues todavía se consideraba una especie de posibilidad de un tema de ciencia ficción o fantasía. Pero bueno, hoy vamos a ver a la luz de la palabra cómo es que puede ser esta situación que ya se está viviendo y pues vamos a entrar en tema. Vamos a orar para que Dios nos bendiga. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y queremos, Señor, pues pedirte que nos bendigas, Señor, con tu palabra, con tu sabiduría, con la guianza a través de tu Espíritu Santo para poder trazar esta palabra y que sea de bendición y provecho para todos los que habrán de oír y escuchar. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. En tus manos ponemos, Señor, las comunicaciones y el control de todos los aparatos y la tecnología, el Internet, Padre bendito, para que nada salga, Señor, de manera equivocada. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. Y bueno, este tema de los híbridos, pues también de alguna manera es el otro punto de vista del segundo sello. Usted recuerda que nosotros tocamos el segundo sello, hemos estado desarrollando primer sello, segundo sello, y cuando hablábamos del segundo sello que corresponde al caballo rojo, recuerde usted que el caballo rojo le corresponde la característica de león. Recuerde que los sellos los abren primer ser viviente, segundo ser viviente, tercero y cuarto ser viviente, etcétera, etcétera. Y habíamos estudiado que el primer ser viviente es la característica de hombre y a este segundo sello es la característica de león. Que ya en su etapa de degradación, la cara de león, pues es el diablo, que tiene que ver con calumnia. Y eso pues lo habíamos tocado la vez pasada en cuanto a la característica de este sello que representa la guerra, pero habíamos visto que el león le corresponde también el elemento agua, por cuanto el bramido del mar es, conforme la palabra hebrea, el rugido del mar o el rugido de las aguas, eso lo desarrollamos. Y entonces, pues sí, estamos hablando de una guerra por el agua, que es lo que los analistas políticos, estrategas e investigadores en estos últimos tiempos apuntan que las próximas guerras o las grandes guerras que se van a desatar en un futuro, pues ya no va a ser por el famoso petróleo, sino por el agua, porque ya es tal escasez que se está dando que va a empezar a provocar y que de hecho ya está provocando un sinfín de conflictos a nivel regional, a nivel de países, por el control, la manipulación, la distribución y el consumo del agua. También habíamos visto que este sello corresponde con el diablo, porque el león degrada el diablo, que tiene que ver con la calumnia, y habíamos visto cómo ya de alguna manera se está difamando, se está calumniando las doctrinas bíblicas de parte de Dios, y bueno, todo eso lo habíamos checado, y también tiene que ver pues con las falsas doctrinas que son los falsos maestros, que por cierto a los falsos maestros Pablo les dice bestias o fieras. Y pues también corresponde muy claramente con el segundo sello, porque este segundo sello, pues estamos hablando de una fiera o una bestia que es el león. Bueno, todo eso lo desarrollamos, pero, pero habíamos visto algo importante la vez pasada, aunque no lo desarrollé en su totalidad, porque yo les hacía el comentario que el segundo sello, el que lo viene montando, yo les había dicho que era, desde mi punto de vista y conforme a lo que yo entendí de parte de Dios, corresponde a Goliat, al cual se le da una grande espada, y a este guerrero Goliat, dice que, bueno, dice aquí la escritura, voy a leer el Apocalipsis 6:4. Dice, entonces salió un caballo rojo y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros y se le dio una gran espada. Bueno, entonces yo les comentaba que desde mi punto de vista, es Goliat o un tipo de Goliat que es el que monta el caballo rojo. Pero
ya lo que yo no ahondé la vez pasada, cómo es que se va a dar ese regreso y de qué manera. Bueno, vamos a ahondar con más detalle en esto. Deuteronomio capítulo 2, versículo 10 y 11 dice: Antes habitaron allí los emitas, un pueblo tan grande, numeroso y alto como los anaseos. Entonces, aquí en este versículo se hace una correspondencia, una correlación entre emitas y anaseos. Ahora, dice aquí, como los anaseos, ellos también son considerados gigantes o refaitas. Como los anaseos, ellos también son considerados gigantes o refaitas. Entonces, tanto anaseos, emitas, pues se les considera gigantes o refaitas. Pero los moabitas los llamaban emitas. Bueno, a estos emitas, los moabitas les llamaban emitas. Bueno, esto porque es interesante, porque tanto estos emitas o anaseos, pues se les considera refaitas o rafaitas, dependiendo cómo se pronuncie. Hay distintas formas, que son gigantes. Ahora, Josué 11:22 dice: No quedaron anaseos en la tierra de los hijos de Israel, y solo quedaron algunos en Gaza, en Gat y en Asdod. Entonces aquí habla de que algunos anaseos quedaron en este caso específicamente voy a hablar de Gad. ¿Y por qué es interesante Gad? Porque Gad es la ciudad o la región donde era Goliat. Entonces, primer libro de Samuel 17:4. Entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gad, cuya altura era de 6 codos y un palmo. Ajá. Cuya altura era de 6 codos y un palmo. Entonces aquí está claro que Gad era uno de los que quedaban ahí. Goliat era uno de los que quedaron ahí de la región de Gad, que a la vez eran anaseos y que al igual que los emitas, pues eran refaitas o gigantes. Y hablando ya específicamente de Goliat, que es un refaíta, se le dice un refaíta o un gigante, recuerde la descripción que nosotros dimos de la palabra refaíta. Esta palabra refaíta o gigante aparece en Job capítulo 26, versículo 5, dice: Las sombras, específicamente en el hebreo, refaítas, gigantes, espíritus de fantasmas, espíritus de muertos, tiemblan bajo las aguas y sus habitantes. Desnido está el Seol ante él y el Abadón no tiene cobertura. Y el Salmo 68 es bien interesante porque aquí dice algo bien interesante. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que anda en sus delitos. Y dijo el Señor: de Basán los haré volver de las profundidades del mar, para que tu piel los aplaste en sangre y la lengua de tus perros tenga la porción de tus enemigos. Y entonces este versículo es claro porque Dios está diciendo que va a hacer volver a estos espíritus, a estos fantasmas, a estos muertos, a estos gigantes que están debajo de las aguas, y los va a hacer regresar, los va a hacer volver de lo profundo del mar para entrar en una pelea para que nosotros los avergoncemos, los aplastemos. Pero aquí es donde yo me quiero detener. ¿Y cómo es que se va a dar esta situación? Pues ya físicamente hablando. ¿Cómo es que va a ser ese regreso y de qué manera van a regresar? ¿Van a regresar en espíritu? ¿Van a regresar de manera corpórea? O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces yo quiero hacer énfasis en este detalle porque pues dentro de estos que van a regresar de la región de Basán, porque usted recuerde que los refaitas, había un gigante que se llamaba Og, rey de Basán, refaíta, y que también era refaíta Goliat. Y yo le estoy diciendo que Goliat viene a montar el caballo rojo. Goliat, o lo que representa Goliat, este tipo de seres que vienen de lo profundo del mar. Entonces, ¿de qué manera se va a dar? Vamos a ver, y es lo que yo quiero hoy entrar en detalle. Y para esto, bueno, me voy a introducir poco a poco. Yo voy a ir a un pasaje que está en el libro de Éxodo, capítulo 26, versículo 15.
Dice aquí, harás luego para el tabernáculo tablas de madera de acacia, colocándolas verticalmente. Y bueno, lo que usted está viendo aquí a la derecha, pues es el interior del tabernáculo de reunión, obviamente sin las cubiertas para poder ver el interior. Y esto que estamos viendo, las paredes que se están viendo aquí, pues son las tablas de madera de acacia. Entonces dice aquí, harás luego para el tabernáculo tablas de madera de acacia, colocándolas verticalmente. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de 1,5 codos la anchura de cada tabla. Entonces, estamos hablando que estas tablas que se ven aquí verticalmente, pues tienen una altura de 10 codos. Es un dato interesante, va a ver por qué. Entonces, estas tablas tienen una altura de 10 codos. Entonces, al final, pues vamos a decir que lo que es el tabernáculo tenía una altura propiamente de 10 codos o un poquito más por la cuestión de las basas de plata. Pero bueno, vamos a dejarlo ahorita en 10 codos para fines de la explicación. Entonces, aquí está claro. La altura de estas tablas verticales en su longitud son 10 codos. Ahora, aparte de lo que son las tablas que formaban la pared del tabernáculo, están las famosas cubiertas del tabernáculo. Éxodo 26:7 dice, harás también cortinas de pelo de cabra, a manera de tiendas sobre el tabernáculo. En total harás 11 cortinas. Y bueno, la cubierta de pelo de cabra o cortina de pelo de cabra es en este caso la segunda, porque la primera era la cortina que era de lino fino, carmesí, con obra primorosa de querubines. Después seguía la de cortina de pelo de cabra, que es la que estoy aquí señalando con el cursor. Ahora, esta cortina cubierta de pelo de cabra estaba compuesta en realidad por 11 lienzos longitudinales. Estaba hecha por 11 lienzos longitudinales. Y aquí nos dice muy claramente, harás también cortinas de pelo de cabra a manera de tiendas sobre el tabernáculo. En total harás 11 cortinas, 11 tramos. La longitud de cada cortina será de 30 codos de largo. De aquí hacia acá, el largo son 30 codos de largo. Y la anchura de cada cortina de 4 codos. En este sentido, cada lienzo, cada tramo de cortina era de 4 codos. Y las 11 cortinas tendrán una misma medida. Luego dice, unirás 5 cortinas entre sí. Entonces, toman aquí 5 cortinas, las primeras 5, y entonces ya forman un primer gran tramo de cubierta. Y luego dice, y las otras 6 cortinas también entre sí. Aquí viene, estas 6 que están aquí en azulito. Entonces ya después hacen 2 tramos grandes, uno formado por 5 lienzos de cortina y otro por 6 tramos de cortina. O lienzos. Pero hay un detalle interesante. Dice aquí, y doblarás la sexta cortina, dice aquí claramente, y doblarás la sexta cortina en el frente de la tienda. Entonces quiere decir que esta cortina, la sexta, que es la que estaba aquí al frente de la tienda, donde estoy señalando con el cursor, esta cortina, la sexta, dice, esta va a quedar doblada al frente de la tienda del tabernáculo. Entonces es la que va a quedar colgando. Vamos a verlo. Dice aquí, doblarás la sexta cortina en el frente de la tienda. Bueno, vamos a verlo más gráficamente. Aquí tú lo que tienes en pantalla, pues es una representación en dibujo de lo que es la tienda del tabernáculo. Aquí está. Y entonces lo que tú ves aquí, esta parte de aquí, donde está el número 6, pues sería la sexta cortina o el sexto tramo que queda doblada al frente. Entonces aquí está claro, esta es la que queda doblada al frente. Y según lo que se nos dice, era de anchura de
4 codos. Ahora, vamos a hacer algunas cuentas. Nos dice que la altura, conforme lo que hemos leído, del tabernáculo, de acuerdo a las tablas del tabernáculo, era de 10 codos. Entonces yo tengo en altura 10 codos del tabernáculo de reunión. Luego, yo tengo el ancho de lo que es el último lienzo o tramo de cortina que queda doblado al frente, que es de 4 codos. Ahí está claro. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que es obvio, pues que al final, de aquí, del nivel de piso, hacia el borde inferior de la sexta cortina que queda doblada al frente, en este caso de la cortina de piel de cabra, pues me queda 6 codos. Ahora, esto, ¿por qué es interesante? Obviamente, si Dios da unas medidas, pues es por algo. Dios da unas medidas, es por algo, porque todo tiene una enseñanza, todo tiene una aplicación, todo tiene un porqué. Nada más que, pues a nosotros nos toca de alguna manera el investigar, el deducir. Me acuerdo mucho de ese versículo de Proverbios: gloria del rey encubrir el asunto, pero gloria de los hijos escudriñarlo. Entonces a nosotros nos toca escudriñar, investigar, pedirle a Dios que nos muestre más allá de lo que en la superficie se lee. Y bueno, después de este pequeño desarrollo, pues yo me doy cuenta que la altura de la entrada al tabernáculo de reunión son 6 codos. Ahora, ¿esto por qué será interesante? ¿Qué tendrá de importante? Bueno, estoy hablando de gigantes, estoy hablando de refaítas, estoy hablando de Goliat, y vamos a ver algo interesante. Si yo voy a ver unas características de Goliat, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 4. Entonces, de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. Entonces, la altura en este caso de Goliat, era 6 codos y un palmo. Un codo son 45 centímetros. Un palmo son 22 centímetros. Más o menos la mitad. Esto al final nos da aproximadamente 2,92, 2,93 en medidas métricas, en el sistema métrico decimal. O sea que estamos hablando que Goliat era un personaje que tenía una estatura aproximada o cercana a los 3 metros. Imagínense, o sea que... Y eso que este gigante, Goliat, no era tampoco de los más altos. Digo, si me voy a Og, rey de Basán, que dice que su cama era de largo de 9 codos, 4 metros y medio aproximadamente, pues entonces nos da la idea que Og, rey de Basán, probablemente todavía era más alto que el mismo Goliat. Pero bueno, lo que es interesante es que ambos son refaítas, gigantes. Entonces, bueno, Goliat mide de estatura 6 codos y un palmo. ¿Y qué tiene que ver con el tabernáculo? Bueno, yo le había dicho que en la cuestión del tabernáculo habíamos deducido que la altura era de 6 codos libres. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si Goliat hubiera tratado en el supuesto ficticio, en la imaginación, de entrar al tabernáculo, aquí le voy a poner a Goliat, pues literalmente no iba a poder, se iba a tener que agachar. O sea, quiere decir que la altura del tabernáculo no era, valga la expresión, para gigantes. No estaba diseñada para gigantes.
no estaba diseñada para refaitas, no estaba diseñada para anaseos, no estaba diseñada para emitas, no estaba diseñada para nefilim, no estaba diseñada para sonsomeos. Le estoy hablando de las distintas razas de gigantes: emitas, sonsomeos, refaitas, nefilim. O sea, no era una entrada a una altura propicia para ese tipo de estirpes o especies. ¿Por qué? Porque resulta ser, ahí usted ve, por eso le pongo en blanco, pues que hubiera chocado en su frente contra el tabernáculo. ¿Por qué? Porque la altura del tabernáculo son 6 codos de la entrada. Entonces él hubiera chocado contra la piel de cabra en la frente. Y qué interesante, porque qué curioso que David derrotó a Goliat primero golpeándolo en la frente. Entonces, si hubiera querido entrar Goliat en ese supuesto ficticio, en ese ejemplo, pues choca contra la cobertura de piel de cabra. Entonces, lo que quiero decir, que esto no es una entrada para gigantes, es una entrada para humanos. De hecho, yo investigué de varias fuentes y dije, ¿cuánto es la estatura promedio de la humanidad? Y más o menos, dependiendo de la fuente, porque hay varias fuentes, obviamente esto es una cuestión de estadística, pero la estatura promedio de la humanidad es de aproximadamente 1,80. La estatura promedio de la humanidad, tomando en cuenta toda la humanidad, es aproximadamente 1,80. ¿Y por qué es interesante? Porque exactamente 1,80 corresponde con 4 codos. 4 codos. Ahora, yo aquí le pongo en este caso, pues aquí el ejemplo, bueno, en este caso es David, nada más para que se haga la comparación de estatura. Aquí David, pues está en esa altura de 4 codos. Goliat, que tiene una altura de 6 codos y un palmo, y que no puede entrar. Y esta es la entrada para una persona a una estatura normal, 4 codos. Y le queda una libre, pues 2 codos muy buenos, porque usted puede levantar manos y todo eso y no pasa absolutamente nada. Entonces es la altura ideal. Entonces esto no está diseñado para gigantes. ¿Qué quiero decir con esto? Porque estoy hablando del tabernáculo. El tabernáculo representa la presencia de Dios. El tabernáculo representa la salvación de Dios para la humanidad, para el hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces esta es la salvación del hombre, es la salvación de la humanidad. Y para ellos está destinada esta salvación. Ahora, ¿eso qué querrá decir? ¿Qué implicaciones nos quiere decir esto? De hecho, pues entonces nos quiere decir que probablemente, o lo más seguro, 99.9%, que Goliat, aunque tiene apariencia humana, aunque tiene una fisonomía humana, no es propiamente humano. No es propiamente humano. Es un ser híbrido. Ahorita lo voy a comprobar. Hablando del número 6, que es la altura de la entrada al tabernáculo, usted recuerde que el número 6 está muy relacionado con el hombre. Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y vio Dios que todo lo que había hecho, me salto versículos, me voy hasta el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno y en gran manera, y fue la tarde y la mañana el 6º día. Entonces,
Cuando Dios hace al hombre, cuando Dios crea al hombre fue en el sexto día. Por eso el número 6 está muy relacionado con lo que es el hombre. Y usted recordará Apocalipsis capítulo 13, versículo 18 dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia porque es el número de un hombre y su número es 666, que son 3 seises seguidos. Pero bueno, yo estoy hablando del dígito 6 como dígito. Está relacionado con el hombre. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues lo que yo le decía, que lo que representa el tabernáculo de reunión y la altura de la entrada al tabernáculo de reunión, que es 6 codos, pues es la entrada que está destinada, es la entrada que recibe y acepta a todo lo que es el hombre, a la humanidad. Entonces no está destinada para quién, pues para estos seres raros, sorprendentes, sobrenaturales, impresionantes, sí, pero que no son precisamente humanos como usted y yo los conocemos. Entonces, si no son humanos, yo me pregunto, ¿qué son? ¿De dónde vienen? ¿De dónde surgen? ¿Cómo se hicieron? ¿De dónde lo sacaron? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, trataré hoy de responder estas preguntas, porque hay otra pregunta todavía más interesante. ¿Y podrán volver a resurgir? ¿Podrán volver a salir? Bueno, entonces vamos a meternos en un poco más de detalle en esto. Entonces la pregunta es, ¿son humanos de alta estatura, pero al final humanos, u otro tipo de raza? Bueno, con el antecedente de que no corresponde para ellos la entrada al tabernáculo de reunión que representa la comunión con Dios, que representa la salvación de Dios, pues bueno, obviamente yo puedo explicar y decir que no. Pero vamos a entrar en detalle, vamos a entrar con más detalle. Deuteronomio capítulo 3, versículo 11 dice, porque solo Og, rey de Basán, quedaba de los gigantes, de los refaítas. Su cama era una cama de hierro, está en Rabá, de los hijos de Amón, tenía 9 codos de largo y 4 codos de ancho, según el codo de un hombre. Términos promedio, era una cama de 4,5 metros por 2 metros de ancho. O sea, una grande, grande cama. Aquí hay algo interesante. Este gigante refaíta, al cual derrotó el pueblo de Israel, es Og, rey de Basán. Y es interesante porque la palabra Og significa cuello largo. Og significa cuello largo. Ahora, entonces Og, rey de Basán, refaíta, es cuello largo. Entonces, cuello largo, rey de Basán, quedaba de los gigantes refaítas. Ahora, vamos a ver más. Recordemos que estos refaítas, pues también eran de los anaseos. Voy a releer Deuteronomio 2, 10 y 11. Dice aquí, antes habitaron allí los semitas, un pueblo tan grande y numeroso y alto como los anaseos. Como los anaseos, ellos también son considerados gigantes o refaítas. Bueno. Y dice Números 3:73. Vimos allí también a los gigantes, aunque aquí ahora ya la palabra gigante aquí es Nefilim, los hijos de Anac. ¿Y quiénes son los hijos de Anac? Los anaseos. Al final, Nefilim, refaíta, pues de alguna manera como que son sinónimos. Nefilim o refaíta son como que si fuera, es la misma palabra. O sea, tienen el mismo significado en cuanto a hombres de alta estatura.
porque aquí dice que son los hijos de Anac. ¿Y quiénes son los hijos de Anac? Pues los famosos anaseos. Ahora, ¿por qué es interesante? ¿Por qué es interesante? Por una simple y sencilla razón, que la palabra anaseo, la palabra Anac, que da origen a anaseo, también significa cuello. La palabra Anac significa cuello en referencia a los hombres de cuello largo. Aquí usted ve la información que la saqué del diccionario, diccionario hebreo. La palabra Anac significa cuello y hace referencia a los hombres que tienen el cuello largo. Entonces, ¿por qué es interesante? Porque Og, rey de Basán, Og significa cuello largo. Y este de cuello largo, a semejante de los refaítas, viene de los anaseos, es de los hijos de Anac. Y Anac también significa cuello largo, o los hombres de cuello largo. Entonces, es consistente en cuanto a la descripción de estos gigantes, que ahorita le voy a enseñar una posible morfología de estos gigantes. Bueno, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque aparte de que se ve que tenían la peculiaridad de tener un cuello muy largo, porque obviamente usted puede ser una persona muy alta, como humano, medir más de 2 metros, de hecho se ha sabido de hombres que miden más de 2,20 hasta 2,40 y tantos, pero bueno, de alguna manera hay una proporción entre lo que son nuestras extremidades, piernas, brazos, cuello, cabeza. Digo, si es que no hay alguna deformación por gigantismo. Entonces, pero ya un cuello largo, ya es otra cosa. Ya ahí ya hay un cambio de anatomía muy, muy evidente, que destaca. Tan destaca que le dijeron a estos los de cuello largo, tanto a Og y a los anaseos. Pero bueno, yo quiero aquí hacer un paréntesis, porque también se identifican con los Nefilim. ¿Por qué? Dice Números 13:33. Vimos allí también a los gigantes, o Nefilim, los hijos de Anac, los hombres de cuello largo, que son parte de la raza de los gigantes o Nefilim, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas. ¿Por qué es interesante? ¿Por qué es interesante esto? Porque usted recuerde que cuando Dios envió a investigar la tierra prometida, se encontraron a 3 gigantes, también de la descendencia de los anaseos, Aimán, Telmai y Sesai. Aimán, Telmai y Sesai, si mal no me recuerdo. Dice, y vimos allí también a los gigantes, a los Nefilim, a los hijos de Anac, a los de cuello largo. Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque se entiende, esto que sucedió cuando fueron a investigar fue posterior al diluvio. Esto fue posterior al diluvio. ¿Qué quiero decir? Recuerde, conforme a lo que dice la Biblia, que los sobrevivientes del diluvio fueron 8 personas. Así lo dice la Escritura. 8 personas. En este caso, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Los sobrevivientes al diluvio fueron 8 personas. Y todos los hombres, animales o razas anteriores, pues sucumbieron en el diluvio. Vamos a ver. Génesis 6:4. El famoso versículo Génesis 6:4. Y había gigantes, Nefilim, en la tierra en aquellos días. Y también después. Eso me llama mucho la atención. Y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después.
¿Después de qué? Estamos dentro del contexto del diluvio. Entonces yo puedo decir, había gigantes, había néfilis en esos días y también después del diluvio. Digo, tan había después del diluvio que cuando van a la tierra prometida a investigarla, dice, vimos allí también a los gigantes o néfilim, los hijos de Anak, los hijos de los hombres de cuello largo. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, saltaron el diluvio, sobrevivieron el diluvio, o algo ocurrió, algo pasó, porque se entiende que los que descendieron, digo, los que murieron, se entiende que los que murieron fue pues toda la humanidad y los únicos descendientes fueron 8 personas. Entonces yo me pregunto, ¿cómo fue que volvieron a aparecer gigantes, Nefilim? Dígase refaitas, dígase descendientes de los anaseos, los hombres de cuello largo. ¿O no mataron? Dios no, en el diluvio no logró matar a todos, que estas razas quedaron vivas, que de alguna manera sobrevivieron. Leo, Génesis 6:4. Y había gigantes Nefilim en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos son los seres de la antigüedad, los hombres de renombre, los valientes de la antigüedad, los héroes, los giborim. Estos son otros. Uh-huh. Normalmente se piensa, y eso está mal aplicado, que la relación de los hijos de Dios con las hijas de los hombres salieron los gigantes. No, ya estaban los gigantes antes. En aquellos días, dice, y había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. O sea, no fue producto de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. No, ya estaban los gigantes, los Nefilim. Y luego dice, y también después. Y el después está en Números 13:33, porque cuando investigan la tierra prometida, dice, vimos allí a los Nefilim, los hijos de Anak, que son parte de la raza de los gigantes, de los Nefilim. La pregunta, que aquí está bien interesante. ¿Y cómo le hicieron para sobrevivir el diluvio? Porque entre lo que es en Génesis 6:4 y Números 13:33, pues obviamente está el diluvio. Y yo me pregunto, ¿cómo le hicieron para sobrevivir el diluvio? Porque está claro, la escritura es muy clara, muy clara, que entre la cumbre más alta de este planeta al nivel del agua había 15 codos. Entre la cumbre más alta y el nivel del agua, de la superficie del agua, era 15 codos. Entonces quiere decir que todo quedó completamente bajo agua. Todo quedó completamente bajo agua. Yo me pregunto, ¿y entonces cómo le hizo estas razas de Nefilim, de gigantes, refaitas, anaseos, para sobrevivir el diluvio? O podían respirar bajo el agua, o tenían submarinos, o los volvieron a hacer. Bueno, vamos a tratar de investigar este misterio. Me llama mucho la atención cuando hablamos de Goliat, refaíta, gigante de Gat, de los anaseos. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 5.
Vamos a ver características de su indumentaria. Llevaba un casco de bronce y una coraza también de bronce, en forma de escamas de pescado que pesaba alrededor de 55 kilos. Llevaba un casco de bronce, una coraza también de bronce, en forma de escamas de pescado. Otras versiones dice en forma de placas. U otras versiones dice en forma de malla. Simplemente no se mete en problema. Pero la palabra hebrea tal cual es escamas de pescado. O sea, ya tenían ese conocimiento, esa característica, porque como usted ve ahí en la imagen, las escamas del pescado están montadas unas sobre de otras. Y estas son bien interesantes, esta forma de acomodamiento de las escamas, porque obviamente es una grande protección contra incrustaciones o perforaciones. Y entonces este conocimiento lo llevó, por lo menos aquí está claro que este conocimiento lo tenía claramente Goliat, del uso de una cota de malla, de una coraza en forma de escamas de pescado. O sea, es bien interesante. Y le doy otro dato, pero por ejemplo, él representaba el bando de los filisteos y la representación de la deidad principal de los filisteos, el famoso dios Dagón. Y resulta ser que Dagón era un ser especialmente una especie de sirenito o de sireno. ¿Por qué? Porque de la cintura hacia abajo era un pez y de la cintura hacia arriba era un hombre. Y así es la forma del dios Dagón, que es la principal deidad de los filisteos, al cual representaba Goliat. Entonces se notan ahí ciertas características. ¿Qué tal que algunos de los Nefilim, pues verdaderamente eran qué? Seres a semejanza de su deidad Dagón? O sea, literalmente, y que por eso pudieron sobrevivir el diluvio. Que por eso pudieron sobrevivir el diluvio. O qué tal que a lo mejor son manipulaciones genéticas de algunos o de ciertas estirpes de los cielos. Ahorita vamos a entrar en detalle. Bueno, vamos a ver. Yo le decía entonces que Og significa cuello largo. Og, rey de Basán, Refaíta, y que el padre de los anaseos, Anac, que era también uno de los Nefilim, lo dice de Números 3:73, también significa cuello, haciendo alusión a los hombres de cuello largo. ¿No será que pues tal cual, literal, eran hombres de cuello largo? Lo que usted está viendo a la derecha, pues simplemente es una imagen que me encontré por ahí, una representación. Simplemente es para ejemplificar. Simplemente es para ejemplificar, para facilidad del estudio. Pero eran personajes de cuello largo. Ahora, me llama mucho la atención que la palabra Og, rey de Basán, que es cuello largo, viene de una raíz hebrea que significa girar. Pues sí, porque entonces da la sensación de que estos seres pues giraban de manera pues sorprendente su cabeza. Y ya con ese cuello largo, pues eso ha de haber visto terrorífico, impresionante. O sea, se ha de haber visto algo muy sobrenatural, muy especial. Entonces, está claro que estos no eran humanos. Aquí estos son unos seres muy especiales que ya se salen de los moldes de la raza humana, por cuanto estatura,
y por cuanto morfología. Un tipo de humanoide o un tipo de híbrido. Ahora, vamos a ver algunas descripciones. Deuteronomio 2:10. Voy a releer estos dos versículos. Antes habitaron allí los emitas, un pueblo tan grande y numeroso y alto como los anaseos, los hijos de Anac, los de cuello largo. Como los anaseos, ellos también son considerados gigantes, refaitas. Pero los moabitas los llaman emitas. Entonces, los moabitas, que esa es una raza humana normal, a estos seres les decían emitas. Bueno, ¿y por qué es interesante la palabra emita? Porque la palabra emita significa terrores, así, tal cual, terrores, la 368, terrores. Y viene de una raíz que significa miedo, como pesadilla, espantar, espanto, algo formidable, miedo, temblor, temor, terror, espantoso. Ese es el apelativo que le pusieron los moabitas a los emitas, dígase anaseos, los hombres de cuello largo. Entonces, ¿qué quiero decir? Pues que estos seres eran algo espectacular, impresionante, terrorífico, amenazador, sobrenatural. No era cualquier cosa. Y obviamente, pues ya esto se sale completamente de lo que es el ámbito de las características de la raza humana. Estos eran otro tipo de seres muy especiales, muy raros. Y por eso los moabitas dijeron, ahí vienen los terroríficos, la pesadilla, el espanto, el temblor, los espantosos, o sea, esos apelativos que causaban una impresión del qué tipo eran estos personajes. Entonces está claro, estos no eran humanos. Y de ahí venía Goliat. Por eso es que Goliat, está claro, su altura le impide entrar de manera correcta al tabernáculo, porque no pertenece a la raza humana. Era otro ser, era otra persona, que sí tenía semejanza humana probablemente, pero ya genéticamente hablando eran otro tipo de seres muy raros, muy especiales. Ahora, vamos a ahondar más, porque se les dice que son refaitas. Refaitas. Ya habíamos investigado la palabra refaíta, pero hoy voy a hacer un poco más de detalle. La palabra refaíta o rafá, aquí viene 7497, dice en el sentido de vigorizar, de vigor, gigante, gigante, refaín, refaíta. Pero también yo le había dicho a usted, que esa misma palabra rafá significa fantasma, muerto o espíritu de muerto. Entonces yo le decía a usted que los refaitas, pues de alguna manera eran gigantes, físicamente hablando, pero cuando morían, pues pasaban a ser espíritus de muertos. Pero es interesante que estos dos significados vienen de una misma raíz, 7495. Estas dos aportaciones, la física y la espiritual. ¿Y qué nos dice la 7495? Rafá, que significa propiamente remendar con puntadas. Es decir, curar, arreglar, cuidar, sanar, restaurar, etcétera, etcétera. Remendar, curar, arreglar. ¿Qué quiero decir con esto?
gigantes que vienen de una raíz hebrea que significa remendar. Bueno, no serán seres que de alguna manera eran seres con el conocimiento de los ángeles caídos, con el conocimiento de los ángeles caídos. Digo, si no se tentaron el corazón para tener relaciones con las hijas de los hombres, y dice el libro de No que se reunieron en el monte Hermón 200 ángeles, liderado por un ángel llamado Shemyasa, para enseñar artes oscuras, magia, hechizos, brebajes a la humanidad. ¿No será que con el conocimiento de ángeles caídos empezaron a hacer perversiones y manipulaciones genéticas de las razas y empezaron a realizar y hacer estos seres, estos gigantes, estos seres remendados, cosidos con puntadas, que tenían una alta técnica de curación, de conocimiento médico, científico, que podían realizar este tipo de cosas? Que pudieran haber sido un tipo de Frankenstein de su momento, de su tiempo, seres manipulados, creados de manera burda, obviamente no con el plan de Dios, no bajo los designios de Dios, y que por eso a Dios no le quedó más remedio que erradicar a toda la raza humana, que de alguna manera ya alcanzó una corrupción genética, una manipulación genética, porque dice la Escritura que toda carne se corrompió y que no le quedó más remedio más que pues erradicar a la humanidad y también a los animales. Porque ya entraron ahí, hubo problemas de una manipulación de aberraciones o manipulaciones genéticas. Con el conocimiento y la aportación de los ángeles caídos. Fíjate qué interesante, porque sí me llama mucho la atención que la palabra refaíta, que significa gigante o espíritu de muerto, viene de una raíz que significa remendar o curar. Entonces ellos parece ser que tenían un alto conocimiento médico, científico, para hacer este tipo de operaciones o hacer este tipo de experimentos. Lo que hoy en día sería nuestro famoso transhumanismo, porque hoy en día ya se está haciendo el famoso transhumanismo, que es la modificación, la modificación genética, la modificación mecánica, la modificación biológica para hacer mejoras en la raza humana. Y esto es a través de todo lo que significa el famoso transhumanismo, que por cierto ahí hay un tema en internet que lo subí hace tiempo, que se llama el famoso transhumanismo. Entonces en su tiempo aplicaron el transhumanismo y lo llevaron a altos niveles. Por eso dice la Escritura en el libro de Eclesiastés, lo mismo que fue ayer es hoy. No hay nada nuevo debajo del sol. Entonces parece ser que hubo su transhumanismo, su manipulación genética en ese tiempo. Que por cierto, te recuerdo ese tema del transhumanismo. Ahora, si yo me voy a lo que dice Daniel capítulo 2, versículo 41, con respecto de la estatua, dice Daniel 2:41, y lo que viste, los pies y los dedos, parte de barro de alfajarero y parte de hierro, será un reino dividido, pero tendrá la solidez del hierro, ya que vistes el hierro mezclado con barro corriente. Y así, como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido, así parte del reino será fuerte y parte será frágil. Y en cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán medio la
simiente humana, mediante la semilla humana, mediante el semen humano. Va a haber corrupción de la simiente, de la semilla, del semen. Va a haber manipulación genética. Va a haber una combinación de barro con hierro. Pero no se unirán el uno con el otro como no se mezcla el hierro con el barro. ¿Te acuerdas que eso lo vimos en ese tema? Entonces, ¿qué esto quiere decir? Que son las remendadas, valga decirlo de esa manera, que hoy en día se van a hacer a través de lo que es la manipulación genética, a través de mezclar el hierro con el barro. Y yo te había dicho en ese tema que el barro es un proceso natural y el hierro es un proceso artificial. Entonces es la combinación de dos procesos. El proceso natural, que es la concepción del hombre, su desarrollo, su genética normal, ya metiéndole mano con procesos artificiales, con procesos mecánicos para mejorar la supuesta raza humana. Y entonces de ahí empiezan a salir los famosos híbridos. Y eso lo está profetizando Daniel capítulo 2, versículo 41, porque el último reino va a ser una mezcla de hierro con barro, un proceso natural con un proceso artificial. Y que desde el punto de vista que te lo estoy diciendo, son las puntadas o remendadas que se están haciendo hoy a la ciencia, a la biología, a la química, a la genética. ¿Para qué? Para hacer esos seres raros y extraordinarios que en su tiempo ya se hicieron. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo que ya fue, ya es y va a volver a ser. No hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, qué interesante, porque los famosos Nephilim, o refaitas o anaseos, vienen de esta palabra remendar. Porque ahí en su tiempo les aplicaron un transhumanismo. La combinación de dos procesos, proceso artificial con proceso natural. Fíjate qué interesante. Voy a releer Job capítulo 26, versículo 5. Las sombras, dígase refaitas o gigantes, aquellos que vienen de sanar, de curar, de remendar, tiemblan bajo las aguas y sus habitantes. Me gusta mucho cómo lo dice la palabra de Dios para todos. Job 26, 5 dice, se estremecen en las profundidades los espíritus de los muertos, los que habitan debajo de los mares. Así lo dice la versión Palabra de Dios para todos. Se estremecen en las profundidades los espíritus de los muertos, los que habitan debajo de los mares. Y a esos muertos, a esos espíritus de esos seres raros, son los que van a sacar. Salmo 68, 21. Ciertamente, Dios herirá la cabeza de sus enemigos de la manera como golpearon e hirieron a Goliat. De la manera como Goliat, si quisiera entrar de manera vertical al tabernáculo, se golpearía exactamente en la frente, en la testa, en la cabeza. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que anda en sus delitos. Dijo el Señor, de Basán los haré volver de las profundidades del mar, para que tu piel los aplaste en sangre y la lengua de tus perros tenga la porción de tus enemigos. Entonces, aquí está. Los van a hacer regresar. Los van a hacer volver a estos espíritus que tiemblan, que se estremecen, estos espíritus de muertos que están debajo de los mares, para una batalla, para una guerra. Y la pregunta es, ¿y entonces dónde los van a depositar? ¿Dónde van a poner esos espíritus de estos muertos, de estos fantasmas, de estos refaitas? Pues lo mismo que hicieron en la antigüedad. Yo te decía que los Nephilim, dice ahí, y en aquellos días había gigantes Nephilim, y también después, testimonio que se da en Números 13:33, cuando dice que vieron a los Nephilim. ¿No será que pasado el diluvio volvieron a llegar a fastidiar las razas de ángeles caídos y volvieron a dar el conocimiento para volver a generar estos seres? Biológicamente, genéticamente, artificialmente, mecánicamente,
que empezaron a producir otra vez esa manipulación, ese control. Porque hoy en día la ciencia ya está volviendo a hacer lo mismo. Hoy la ciencia ya está volviendo, ya está haciendo manipulación genética. Ahorita te voy a dar datos y noticias. Ya están saliendo los seres modificados genéticamente. Ahorita la gran mayoría son con animales, pero ya empezaron con hombres, con humanos. Y el día que hagan un humano completamente modificado genéticamente, yo pregunto, ¿qué espíritu va a tener? ¿Un espíritu de parte de Dios avalando esa aberración? ¿Un espíritu que viene del cielo depositándose en una creación del hombre por el hombre a través de una manipulación genética? Entonces salen estos espíritus y ya les tienen preparado un estuche. Mira qué interesante. Voy a hacer otro paréntesis. Porque hablando de espíritus que salen de la tierra, hablando de espíritus que salen de la tierra, digo del mar, de lo profundo del mar, pues también hay espíritus que salen de lo profundo de la tierra. Isaías 29:4, tema que hace poquito tocamos. Entonces, serás humillada, desde el suelo hablarás, y desde el polvo donde estás postrada saldrá tu habla. Tu voz será también como la de un espíritu de la tierra, y desde el polvo susurrará tu habla. ¿Sí te das cuenta? Fíjate qué interesante. De hecho, aquí me está dando una apartación mi hermano Baudilio. Hechos 17:24. Dios no mora en templos hechos por manos de hombre. Perfecto. Dios no mora en templos hechos por mano de hombre. Entonces, estos estuches modificados, trastocados genéticamente, yo vuelvo a preguntar, entonces, ¿qué espíritu va a morar en ellos? Dios no mora en templos hechos por mano de hombre. Y nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces está claro que no va a morar en estos estuches transgénicos manipulados genéticamente. Ahí no va a morar Dios. Gracias por la aportación, mi hermano. Pero regreso aquí, hablando de espíritus que salen de la tierra, de las profundidades, en este caso de la tierra. Tu voz será también como la de un espíritu de la tierra, y desde el polvo susurrará tu habla. La palabra espíritu, normalmente en muchas Biblias la ponen, tu voz será también como la de un pitón. Un pitón. ¿Y por qué a los espíritus de adivinación, a los que consultaban a los espíritus, a los dioses, les llamaban pitonizas o pitonizos? O se les dice que tenía un espíritu de pitón. Bueno, esto viene de la mitología griega, porque había en su momento una serpiente llamada Pitón, la cual una diosa encargó que matara, en este caso, a Apolos y a su hermana, cuando todavía estaban en el vientre de su madre. Total que no se pudo realizar el atentado, y ya posteriormente pues creció Apolos junto con su hermana, creo que si mal no recuerdo es esta Diana o Minerva, espero no equivocarme. Y entonces hubo un enfrentamiento con esta serpiente llamada Pitón. Entonces de esa batalla ganó Apolos y la encerró en lo profundo de la tierra Apolos. Y ahí donde la encerró, posteriormente Apolos levantó el oráculo de Delfos. O sea que el oráculo de Delfos, que era muy famoso en la antigüedad, el oráculo de Delfos, donde iban a consultar a los dioses, está debajo de la cárcel donde está esta serpiente llamada Pitón. Y entonces de ahí viene, y ya posteriormente
ya se levanta este oráculo a Delfos, esos templos de consulta a los dioses, y entonces entraban las famosas sacerdotisas, las pitonisas. Y había una en especial que se llamaba Pitia. ¿Y por qué se le decía Pitia? La pitonisa. ¿Por qué? Porque lo que había al interior era la famosa serpiente pitón. Entonces dice que había unas grietas ahí donde se sentaba la sacerdotisa Pitia, ahora sí que para recibir las revelaciones y el consejo de los dioses, pero de esa grieta salían unos humos, salía humo. Entonces ella aspiraba este humo, entraba en trance y entonces empezaba a decir el oráculo. Y es interesante porque ella estaba sentada en un tripoide, o sea, un banco de 3 patas. Y entonces la sacerdotisa Pitia recibía esta revelación debido al humo que salía de las grietas y abajo estaba la famosa serpiente pitón. Y ahí es donde ella consultaba a los dioses, a Apolos, pero pues obviamente que también recibía influencia, no nada más de los dioses de arriba, sino también de las potestades que estaban encerradas abajo, dígase esta serpiente pitón. Y de ahí viene el espíritu de Pitón o de Pitonisa, que es de la serpiente que está encerrada. Bueno, porque es interesante, porque en Isaías 29:4 dice claramente, dice, entonces serás humillada, desde el suelo hablarás y desde el polvo donde estás postrada, saldrá tu habla. Tu voz será también como la de un espíritu de pitón, un espíritu de pitonisa de la tierra y desde el polvo susurrará tu habla. Entonces, al final lo que te quiero decir, que hay seres que están encerrados allá abajo, así como los refaitas están encerrados abajo y algunos van a salir, van a resurgir, van a ser traídos de nuevo. Y ya les están preparando su estuche a través de la manipulación genética, a través del transhumanismo, porque eso es lo que hicieron en la antigüedad, bajo la tutela, la guianza y la dirección de los ángeles caídos que en su tiempo se revelaron a Dios. Como dice el libro de el libro de Enoc, que se reunieron en la cumbre, en la cumbre del Monte Hermón. Si quieres ver esto a detalle, lo que hablé de la sacerdotisa esta Pitia y el espíritu de Pitón, ahí está en el tema que yo hablé de el nacimiento de los dragones. Te recomiendo que lo busques ahí en el canal, el nacimiento de los dragones. Ahí hablo con detalle de todo esto. Ahora, vámonos a los hechos reales, actuales. Vamos a ver hechos reales, actuales. Así como hay los famosos alimentos transgénicos, ¿qué es un alimento transgénico? Un alimento transgénico ya es un alimento modificado genéticamente para darle ciertas mejorías o características a algunos alimentos, algunos cereales. Por ejemplo, hay cereales modificados genéticamente que bajo esa manipulación genética, ese cereal, por ejemplo, puede ser un cereal de de soya, de trigo, tienen resistencia a las heladas, tienen resistencia a la sequía o tienen más producción. Entonces ya hay un montón de alimentos transgénicos, frutas transgénicas, que de hecho pues todavía, aunque en muchos de los países las distintas legislaciones no los han aprobado, pero ya se están consumiendo. De hecho, uno de los principales productores de alimento transgénico, si mal no me recuerdo, es la soya. Es uno de los principales alimentos que se consume masivamente a nivel mundial, la soya, que está, ¿cómo se llama? Modificada ya genéticamente. Bueno, y ahí tendríamos que hablar un montón de las cosas de la soya, porque la soya tiene mucho estrógeno y el alto consumo de soya provoca en los hombres o en los varones una tendencia a ser feminizados por el alto contenido estrogénico de la soya. Bueno, ese es otro tema que tendríamos que hablar en su momento, porque parece ser que hay una estrategia desde las altas cumbres de poder malévolamente controladas por el enemigo, de hacer ciertos elementos o alimentos o características para provocar feminización en los hombres.
Tan es así que en muchos países el número de partes por millón de esperma en los varones ha descendido notablemente, en algunos casos hasta el menor del 50% comparado con estadísticas de años atrás. Entonces, la virilidad del varón cada vez está en decadencia por el consumo de ciertos alimentos o por poner alimentos en ciertos materiales, algunos tipos de plásticos que tienen lo que se llaman los famosos talatos. Pero bueno, no es el tema ahorita. Entonces, así como hay animales, hay plantas transgénicas, ya están los animales transgénicos. ¿Y qué es un animal transgénico? Los animales transgénicos son aquellos que han sido modificados genéticamente, cambiando alguna secuencia de su ADN para conseguir un efecto particular, a lo mejor mayor masa muscular, a lo mejor mayor resistencia a alguna enfermedad, etcétera, etcétera, supuestamente en aras y beneficio de los humanos. Entonces es una modificación, es una alteración genética en su ADN a estos animales. Bueno, dice aquí, la oveja 15% humana. El profesor Ismail Zanjani de la Universidad de Nevada es el responsable de este animal. 7 años y 5 millones de libras esterlinas han sido 7 años y 5 millones de libras esterlinas han sido necesarios para crear este híbrido. Esta oveja permitirá en un futuro no muy lejano utilizar sus órganos para ser trasplantados a humanos en caso de necesidad. El hígado, el corazón, los pulmones y el cerebro son las partes que más cantidad de material genético comparten con el ser humano. Entonces ya se están haciendo ya investigaciones, proyectos genéticos, animales transgénicos para alteraciones genéticas. En este caso, pues aquí es la oveja que tiene estas características, ciertas características humanas para tener una mayor empatía, correspondencia con quién, con los órganos humanos. Entonces, de ser necesario, pues van a sacar el corazón, el hígado, el cerebro, etcétera, etcétera, para trasplantarlos a humanos. Entonces ya se están preparando ovejas modificadas transgénicamente para poder utilizar sus órganos en un trasplante a humanos. Entonces, fíjese qué tremendo, y esto ya lo están haciendo. Ya le están metiendo mano a la genética. Ahora yo me pregunto, ¿y qué efecto se va a provocar en las personas, hombres o mujeres, con un órgano modificado genéticamente y que viene en este caso de esta oveja? O sea, mi hermano, ya estamos metidos en terrenos bien peligrosos. La vaca que da insulina. Patagonia 1 se llama este animal y fue creado en Argentina en 2007 por la empresa Biocidus o Biocidus. Se modificó su estructura genética para que produjese leche con una especie de insulina muy similar a la que producimos los humanos y necesitan los diabéticos. Entonces, este proyecto hecho en el 2007 generaron este tipo de vaca que se llama Patagonia 1. Bueno, el Patagonia es por la cuestión de que es al sur de Argentina, donde ya se están creando este tipo de vacas, donde su leche tiene ¿cómo se llama? Una especie de insulina que es muy necesaria, usted sabe, para los que son diabéticos. Entonces, ya se le está metiendo mano a la genética de los animales. Luego, vamos a ver más. Los glowfish o peces brillantes. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, la modificación de estos peces en un principio era para detectar la contaminación ambiental. Pero puesto que no sirvieron a su cometido, se les buscó otra salida menos ética. Estos peces cebra están modificados con una proteína procedente de las medusas que hace que brillen ante la luz blanca u ultravioleta.
Y entonces, pues al final estos peces modificados genéticamente para que brillen, pues simplemente ya se utilizaron de ornato, con la curiosidad de que brillan. Pero bueno, yo lo que quiero que note es que ya están metiendo alteraciones y cambios genéticos en los animales. Vamos más. La rana translúcida. En Hiroshima, Japón, crearon en el 2007 unas ranas translúcidas, cruzando genes de 12 especies de ranas japonesas. Su utilidad es la de poder estudiar el efecto químico en sus órganos, el desarrollo de cáncer en estos animales. Entonces hicieron ranas transparentes. ¿Por qué? Porque a estas ranas transparentes las agarran para experimentos de laboratorio y no tienen necesidad de hacer disección, de abrirlas para ver cuáles son los efectos de tal o cual medicamento o tal o cual procedimiento biotecnológico. ¿Por qué? Porque como son transparentes, pues ellos pueden ir viendo qué es lo que ocurre con sus órganos internos cuando aplican tal o cual experimento. Y entonces lo van viendo sin necesidad de abrir, sin necesidad de hacer una biopsia, sin necesidad de matarlas. Y entonces pues eso les sale más barato el asunto. Entonces ya están haciendo este tipo de ranas. Ahora, aquí lo interesante es, ¿qué pasaría si de repente uno de estos animalitos, digas esta rana, digas este pececito, digas esta vaca que da insulina, digas esta oveja con características humanas, de repente se escapara por alguna situación X, se la robaran o no sé, y se fueran a empezar a mezclar con la población normal humana en su hábitat normal? Por ejemplo, una rana que de repente, de estas ranas translúcidas, por alguna situación X, se fuera a introducir en el ámbito de las otras ranas. No podría alterarse y entonces genéticamente, al procrear esta rana con las otras ranas, empezar a ver cambios genéticos. Esto es bien peligroso y se puede alterar un montón de cosas. Otro, Andy, el primate modificado genéticamente. Andy es el primer primate modificado genéticamente, nacido en 2001. Lleva en sus genes una proteína fluorescente extraditada de un tipo de medusa. Esta modificación genética permite que ciertas células sean fluorescentes al ser expuestas a determinada luz del microscopio. Y este experimento simplemente lo hicieron para hacer un experimento genético ya en especímenes ya de gran tamaño. Estamos hablando de los primates. El salmón que da más carne. La empresa norteamericana Aqua Bounty Technology ha estado investigando estos últimos años para crear el salmón que ellos han llamado el Aku Advantage. Este pez lleva incorporado el gen del crecimiento del salmón Chinook y provoca que alcance un 200% más de tamaño que un salmón normal y mucho más rápido. Todavía no está terminada su comercialización ni su consumo en humanos, pero ya están exportando huevos no fértiles a Canadá, lo que es un paso más cerca. Fíjese. Entonces, y vuelvo a hacer la pregunta, ¿y qué tal que de repente se les escape un pez y se mezcla con la población normal? Se pueden empezar a introducir cambios genéticos en las poblaciones de estas especies. Los cerdos que pueden donar a humanos. Dice aquí, tal vez sea demasiado pronto para afirmar con rotundidad que esto sea posible, pero un estudio surcoreano ha avanzado enormemente en este campo. Después de varios intentos han conseguido crear un cerdo que produce un antígeno que haría mucho más fácil la aceptación del órgano trasplantado por parte del humano receptor. El cerdo ha sido llamado Somang I. Entonces ya están modificando cerdos, puercos,
para utilizar sus órganos para trasplantes humanos. De hecho, uno de los corazones de los animales, por sus características biológicas, uno de los corazones que más se adaptan al humano, más similares en cuanto a funcionamiento, tamaño y demás, es el corazón de los cerdos. Entonces ya están haciendo cerdos modificados genéticamente. Las vacas Belgian Blue. Estas razas de musculosas vacas las hemos dejado para el final, ya que realmente no son un animal transgénico. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que aquí no hicieron una modificación genética de laboratorio, pero sí lo hicieron a través de la cruza de razas. Dice, su existencia es producto de la crianza selectiva por parte de los humanos, juntando a los espécimenes más grandes de esta raza, intentando conservar una anomalía genética que provoca la hipertrofia muscular en estos animales. Estas vacas son aptas para el consumo humano y de hecho dicen que su carne es muy sabrosa. Debido a su condición genética, estos animales desarrollan entre un 15 y un 20% más de masa muscular, lo que se traduce en más carne por el mismo precio. Entonces esto no es propiamente una modificación genética de laboratorio, pero sí es una modificación a través de las cruzas de distintas razas y lograron provocar este tipo de raza, que son con una fortaleza muy especial como usted la ve de ahí. Bueno, aquí estamos en el ámbito de los animales. ¿Y los humanos? ¿Qué pasa con los humanos? Dice aquí, científico japonés creará seres híbridos de animales y humanos hasta su nacimiento. Investigadores trabajan en quimeras reales de animales y humanos. Los experimentos buscan ayudar a las personas que necesitan un órgano de trasplantación en el futuro. Los nuevos órganos humanos crecerán en animales. Japón es el primer país del mundo en financiar y aprobar un experimento en el que el investigador Hiromitsu Nakauchi quiere dejar que los animales híbridos se gesten hasta el nacimiento. En la mayoría de estados este tratamiento está prohibido hasta ahora. El científico es en realidad un internista, pero ha investigado sobre seres híbridos en la Universidad de Tokio y la Universidad de Stanford durante varios años. Con el permiso que le otorgó Japón, quiere inyectar células humanas en embriones animales y dejar que los animales crezcan hasta el nacimiento. Los embriones de ratón más humano deben de crecer durante 14.5 días en el vientre materno. El tiempo de gestación de un ratón es de unos 20 días en el útero, así que a los 14.5 días un embrión ya está bien desarrollado. Hiromitsu Nakauchi plantea un experimento similar con ratas. Los embriones híbridos deben de permanecer 15.5 días en la madre. El periodo de gestación de las ratas es de aproximadamente 23 días. Más tarde, Nakauchi quiere probar la técnica en animales más grandes, como cerdos, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez se van deslizando más y más, hasta que lleguen totalmente al humano. Y aquí entramos a Lulú y Nana. ¿Quiénes son Lulú y Nana? Son los primeros humanos, en este caso unas gemelas, oficialmente aprobadas y reconocidas productos de manipulación genética. O sea, esto ya es oficial. De hecho, al doctor que hizo esto, cuando él dio a conocer sus investigaciones, pues lo metieron a la cárcel. Actualmente está en la cárcel. Esto fue en el año de 2018. Pero vamos a leer un poquito. Lulú y Nana son el fruto de una inseminación artificial in vitro, en la que los embriones implantados en la madre
identificada únicamente como Grace, fueron modificados genéticamente para eliminar el gen CCR5, que el SIDA utiliza para atacar el sistema inmunológico del ser humano. Resulta ser que el papá de estas bebés o estas bebecitas actualmente han de tener unos 3 años aproximadamente, que por cierto hay un hermetismo total en cómo sí, en cómo se desarrolla. No se sabe dónde viven, quiénes son su papá y su mamá, porque después de que se dio a conocer a luz pública este experimento, pues las autoridades chinas decidieron callar en este sentido y no han hecho ya más comentario. Entonces no se sabe actualmente cuál es el desarrollo y crecimiento de estas gemelas. Hay un hermetismo completo, pero resulta ser que el papá no podía tenían miedo de procrear, bueno, la pareja, porque él era un VIH positivo. Entonces, por esa situación, la pareja se sometió a un experimento para impedir que se desarrollara VIH en las cestas, en el bebé que querían ellos tener. Aquí dice, la pareja se ha sometido a este experimento, que se ha sometido a este experimento es solo una de 7. Había 7 en proceso de experimento y no ha dejado claro si hay embarazo más, y no se ha dejado claro si hay un embarazo más de camino. Lo que sí es cierto, estas 2 bebés nacieron gemelas, estas sí fueron declaradas oficialmente y nacieron a través de la manipulación y de la edición genética en este caso de sus genes. Dice, no ha quedado claro si hay un embarazo más en camino, como ha entendido la agencia Reuters, o si ha detenido la investigación como afirma la competidora AFP. El inglés rudimentario del científico y el hecho de que se le hicieran varias preguntas a la vez ha dificultado la comprensión. Bueno, en cualquier caso, su exposición ha dejado claro que no ve dilema ético alguno en modificar los genes de los seres humanos. No se trata de crear bebés a la carta, sino de crear bebés sanos, ha justificado. No es el único que piensa así. Aquí es lo que es sorprendente. No es el único que piensa así. Una encuesta de la Universidad de Sun Yat-sen reveló el pasado día 9 que más del 60% de los ciudadanos chinos están a favor de usar las técnicas de edición genética con fines terapéuticos. Actualmente el doctor que hizo esto, pues está en la cárcel, tiene una cárcel domiciliaria por 3 años, junto con otros investigadores, bueno, compañeros de él, que están metidos en la cárcel. Pero ¿cómo ha sido el desarrollo de estas niñas? Pues no se sabe. No se sabe dónde están, cómo están. Una vez que se dio a conocer este experimento científico, dígase terapia génica, para que pudieran procrear bebés sin problemas de VIH, restringir el VIH en estas bebés, pues una vez que se dio a luz a conocer todo esto, pues no hubo más remedio que aceptarlo. Se pudo conseguir el trabajo médico, las investigaciones que hacía este doctor. Actualmente los investigadores que tuvieron acceso a esta información han detectado una serie de errores de procedimiento. Entonces es muy probable que estas bebés que supuestamente no deben de ser inmunes al VIH, pues no sea tan cierto. Y además lo que no se sabe es, pues más allá de lo que es el supuestamente manejo para impedir que tengan VIH, cómo se están desarrollando, bajo qué criterios, hay consecuencias, hay malformaciones génicas, o sea, no se sabe absolutamente nada. La comunidad científica exige que se den datos, que se den resultados y que se diga qué está pasando. Pero el gobierno chino pues está en el total hermetismo y no quiere dar a saber nada. Pues obviamente que yo me imagino que a estas bebés pues las han de tener en observación, si no es que en experimentación, no lo sé. Pero bueno, esto es el primer caso oficialmente aceptado de manipulación genética de humanos. Es el primero, oficial. Yo me pregunto, ¿y los no oficiales? ¿Y los clandestinos? ¿Y los no dados a luz? Porque obviamente no van a dar a luz a conocer sus fracasos.
pero de que ya están haciendo manipulación genética, ya se tiene la capacidad técnica para alterar el genoma humano, eso ya es desde hace muchos años. Y yo vuelvo a preguntar, cuando ya logren sacar estos seres, así como estamos viendo que ya están haciendo con animales y con humanos, ¿qué espíritu va a habitar en ese templo? Porque obviamente esto ya no es creación de Dios. Esto ya no es creación de Dios. Esto es otra cosa. Esto es una aberración completa, total y absoluta. Por eso, cuando yo me voy a la profecía de Daniel, donde dice que hay una combinación de barro con hierro, donde mezclan un proceso natural con un proceso artificial, el proceso natural, el hombre fue hecho del barro, de la tierra, y el proceso artificial que representa el hierro es la alteración o la manipulación genética transgénica. Entonces, al final, ya esta es la última etapa, porque si tú recuerdas la profecía de Daniel, una grande piedra viene, impacta contra estos pies, los destruye y se cae la estatua. Porque Dios ya no va a permitir que vayan más allá. Y va a impactar contra los pies. Y es interesante porque al final, viene una gran piedra que destruye en la base, que es los pies con barro, que desde el punto de vista que lo estoy trabajando representa ya la mezcla de procesos artificiales con procesos naturales para provocar lo que se está viendo, y se derrumba la estatua, pero como dando a entender que la cabeza de oro, ese reino sigue existiendo, el reino de plata sigue existiendo, el reino de bronce sigue existiendo. O sea que al final lo que nosotros estamos viviendo es la suma desde lo que viene desde atrás, desde lo que viene desde el principio, desde lo que viene de los reinos antiguos. Toda esa suma, todo ese conocimiento espiritual, teológico, científico, al final va a venir a ser sucumbido, tirado. Dios ya no va a permitir que vayan más allá. Y ya estamos entrando claramente en la última etapa. Ya estamos claramente. ¿Qué perversiones, qué aberraciones tal vez ya estén clandestinamente en los centros de investigación y grandes laboratorios? Hay un montón de centros de investigación y no sabemos qué están preparando, qué están haciendo, qué están realizando, qué experimentos se están llevando a cabo. Y esto es en los grandes centros de investigación a nivel mundial. Porque muchos de esos centros de investigación a nivel mundial, pues son ¿cómo se llama? Respaldados por las grandes jerarquías de poder militares, políticas, financieras y económicas. Bueno, ahí tendremos que meternos en otro tema. Entonces, ¿qué es lo que ya se está preparando? ¿Qué es lo que tienen en planes? ¿Qué espíritus de refaítas, muertos, seres remendados van a ir a dar a estos seres que está creado? ¿Qué espíritus? O sea, ¿qué espíritus van a tener? Obviamente, no los de Dios. Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. No es de Dios. Vienen de otro lado. Porque lo mismo hicieron en la antigüedad. Por eso Dios tuvo que mandar ese diluvio. Y por eso aparecen néfilis antes y también después. Porque lo más probable que también después los volvieron a hacer. Los volvieron a realizar. Amén de que yo no
Yo creo que también algunos de esos Nephilim eran anfibios, tenían escamas y podían sobrevivir en el fondo del mar. Y hoy en día, pues ya se te está preparando para que tengas empatía o simpatía por estos seres modificados transgénicamente, y por eso te están poniendo series que afines. Ahí te pongo una serie que la puedes ver. No la he visto yo, sé de qué se trata, pero no la he visto yo. Pero esto es para que ya tengas empatía, afinidad, por este tipo de situaciones, porque ya están preparando a la población para que haya empatía, para que haya amabilidad, para cuando se dé esto. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿y cómo viene Goliat? Goliat representa, dice, porque yo te digo que el que viene montando el caballo rojo es Goliat, lo que representa son esos espíritus que vienen de la tierra y que van a entrar en cuerpos alterados genéticamente, por transhumanismo, por biología, por química, por genética. Son espíritus de muertos. Ya se está dando ese paso. Ahorita lo que yo te dije es parte de la información oficial, aceptada, sin problema. Pero yo creo que eso es nada más el 10%, si no es que menos. ¿Qué hay del otro grande 90% que no sabemos, que no estamos enterados? ¿Qué hay? ¿Qué están haciendo allá? ¿Qué están trabajando? ¿Qué están experimentando? Pues Dios nos guarde y tenga misericordia de nosotros. Porque ya no te estoy hablando de un futuro. Ya estamos metidos en esto. Amén y amén.